¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado y si no es el canal no te olvides suscribirte, darle clic para suscribirse y activar la campana. Si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 7 de enero. Empecemos con los pronósticos de la Liga Santander de España, el encuentro de Villarreal versus el Real Madrid. Si bajas, el Villarreal tiene una baja y el Real Madrid tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, así que el Real Madrid viene bien y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, un segundo empate, una victoria para el Real Madrid, tercer empate y segunda victoria para el Real Madrid. Es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo la Villarreal como local, y Villarreal como local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que Villarreal juega bien como local y Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, solo 2 derrotas. Es decir que juega bien como visitante al Real Madrid y como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Real Madrid está en la posición 2 con 38 puntos y el Villarreal en la posición 7 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gane el Villarreal y un 40% a que gane el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa Francia, ¿no? Desde Francia, el encuentro entre el Gires versus el Olympique de Marsella. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Gires de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Se podría decir que el Gires juega bien. Y el Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Olympique de Marsella viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vemos cómo le va al Gires como local, y el Gires como local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Se podría decir que juega bien como local y el Olympique de Marsella como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que el Olympique de Marsella es un equipo irregular jugando como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 21% a que gana el Gires y un 56% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Olympique de Marsella. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Olympique de Lyon versus el Metz. Veamos si hay bajas, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Olympique de Lyon de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Olympique de Lyon es un equipo irregular. Y el Metz de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Metz también es un equipo irregular. Vemos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Metz, un empate, segunda victoria para el Metz, una victoria para el Olympique de Lyon y segunda victoria para el Olympique de Lyon. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Olympique de Lyon. Y el Olympique de Lyon como local de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una victoria. Es decir que el Olympique de Lyon no juega nada bien como local, pero vemos que como mínimo, no confundí. Veamos cómo le va al Metz como visitante y el Metz como visitante tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Metz juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gane el Olympique de Lyon y un 7% a que gane el Metz.
El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la copa más antigua, más añeja del mundo, que es la FA Cup, la Football Association Cup. El encuentro entre el Sheffield versus el Sheffield versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Sheffield de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias. El Sheffield viene jugando bien, aún no conoce la derrota, y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, así que el Newcastle también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sheffield, segunda victoria para el Sheffield, tercera victoria para el Sheffield, una victoria para el Newcastle y un empate, es decir que el Sheffield es el favorito. Veamos con el Sheffield como local. El Sheffield como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que se hace el cuarto local, aún no conoce la derrota. Y el Newcastle como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que el Newcastle juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gane el Sheffield y un 44% a que gane el Newcastle. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empata o gana la visita. Una posibilidad doble, x2. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Liverpool versus el Wolves, ¿no? O Wolverhampton. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, así que Liverpool viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y el Wolves de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Wolves también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos: una victoria para Liverpool, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool, cuarta victoria para Liverpool y quinta victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es favorito. Veamos cómo le va a Liverpool como local. El Liverpool como local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que se hace fuerte como local y como mínimo hace un gol. Y el Wolverhampton como visitante tiene 2 empates, 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gane el Liverpool y un 11% a que gane el Wolves. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana local y como mínimo habrán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo europeo y nos vamos a la Serie A o el Calcio de Italia. El encuentro entre la Juventus versus el Udinese. Veamos si hay bajas. La Juventus tiene 3 bajas, 4 bajas, 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Y Udinese ninguna baja. A las estadísticas, y en las estadísticas a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Juventus viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Udinese de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 victorias, 2 derrotas, es decir que Udinese es un equipo irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Juventus, un empate, segunda victoria para Juventus, tercera victoria para Juventus y una victoria para Udinese, es decir que Juventus es el favorito. Veamos cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que Juventus juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Udinese como visitante tiene una victoria, una derrota, 3 empates, es decir que Udinese como visitante es un equipo irregular. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Juventus está en la posición 3 en zona de Copa Europea con 34 puntos y Udinese en la posición 8 con 25 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Juventus y un 24% a que gana Udinese. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana la Juventus. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Monza versus el Inter. Veamos si hay bajas. Monza tiene una baja y el Inter tiene dos bajas. Bueno, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Monza de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Monza es un equipo irregular, pero como mini veamos cómo le va al Inter, y el Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Inter viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Inter, es decir que el Inter es el favorito. Veamos cómo le va a Monza como local, y Monza como local tiene una derrota, 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Monza juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Inter como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Inter juega muy bien como visitante y como mínimo también hace un gol. A la tabla de posiciones, en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 4 con 33 puntos y el Monza en la posición 15 con 17 puntos. Las casas de apuestas le dan un 23% a que gane el Monza y un 56% a que gane el Inter. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Inter. Nos vamos a la siguiente liga entre el PSV versus el Sparta de Rotterdam. Veamos de bajas, el PSV tiene 2 bajas y el Sparta de Rotterdam también tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el PSV viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Sparta de Rotterdam de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Sparta también viene bien y como mínimo hace gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSV, segunda victoria para el PSV, tercera victoria para el PSV, cuarta victoria y un empate, es decir que el PSV es el favorito. Veamos con el PSV como local, y el PSV como local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que el PSV juega bien como local. Y el Sparta de Rotterdam como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Sparta de Rotterdam también juega bien y como mínimo hace gol. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el PSV está en la posición 3 con 30 puntos y el Sparta de Rotterdam en la posición 6 con 24 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gane el PSV y un 14% a que gana el Sparta de Rotterdam. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y como mínimo habrá 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga europea y nos vamos a la Liga de Portugal, en el encuentro de Casa Pia versus el Oporto. Veamos si hay bajas. El Casa Mía tiene 3 bajas y el Oporto también tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas Casa Pia de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Casa Pia es un equipo irregular. Y el Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Oporto viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Oporto, es decir que el Oporto es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Casa Pia como local, y Casa Pia como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Casa Pia juega bien como local. Y el Oporto como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Oporto juega muy bien como visitante y como mínimo hace un gol. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Oporto está en la posición 3 con 32 puntos y Casa Pia en la posición 5 con 26 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 22% a que gana Casa Pia y un 56% a que gana el Oporto. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana el Oporto. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si es nuevo y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte al canal, dando el clic rojo suscribirse y activando la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.